Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hoy en este día tan lindo, queridos niños, en que estamos recordando como siempre este camino de Jesús, que nos acompaña a través también de nuestra mamita del cielo y así todos nuestros santos, queridos niños, que vivieron su propia fe, que se bautizaron y que ellos dijeron al Señor, sí, queremos ser santos, queremos ser buenos, queremos ser buenos cristianos, queremos ser honrados ciudadanos. Entonces nuestra catequesis es para eso, queridos niños. Tenemos que hacer caminito todos los días y así podemos ser buenos chicos. ¿Les gusta a ustedes, queridos niños, eso? ¿Quieren ser buenos ustedes? Bueno, cada uno tiene que responderse ante Dios. Y así, querido Lucas, hoy que está con nosotros, como siempre, Lucas nos va a decir cuál es el tema que vamos a reflexionar hoy y vamos a aprender con nuestros queridos compañeritos. La Virgen María llena de gracia. La Virgen María llena de gracia. Vamos a repetir todos juntos, el tema de hoy es La Virgen María llena de gracia. De gracia. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Es nuestra mamá del cielo, la que está llena de gracia. Y justamente porque ella está llena de gracia, también nos invita a nosotros a que podamos buscar y vivir esa gracia de Dios. Que podamos buscar y pedirle al Señor que verdaderamente nos llene de su gracia. Muy bien, queridos niños, entonces como siempre vamos a escuchar el Evangelio, vamos a escuchar la palabra de Jesús. ¿Qué nos quiere decir hoy? El Evangelio que nos habla de la infancia de Jesús, es decir, cuando Jesús era chiquitito, es justamente el Evangelio de San Lucas. Tenemos 2 capítulos muy interesantes en el Evangelio de San Lucas que nos habla desde el momento en que Dios le va anunciando a nuestra madre y por eso es la llena de gracia. Vamos a escuchar este pasaje que ya escuchamos muchas veces, queridos niños, pero que tenemos que seguir entendiendo más y más en nuestra vida. Porque el problema muchas veces, queridos niños, es que nosotros, si no estudiamos, si no escuchamos, si no comprendemos la palabra de Dios, nosotros después tampoco no podemos dar razones de nuestra fe. Tenemos que conocer nuestra fe, tenemos que entender cómo Dios nos habla, cómo Dios nos quiere y cómo Dios se nos da en el día a día. Vamos a escuchar a nuestras compañeritas, a nuestras amiguitas, que siempre nos leen la palabra de Dios desde la Biblia. Les escuchamos, queridas amiguitas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así te alabamos, Señor, por todo lo que nos regalas y hoy de manera especial nos regalas con tu palabra, porque tu madre, la Virgencita, es la llena de gracia. Y nosotros cuando decimos te alabamos, Señor, nosotros decimos, nos adherimos con mucha fe. Nosotros también queremos, estamos diciendo, queridos niños, ser buenos cristianos. Queremos ser honrados, queridos niños. Queremos estar llenos también de la gracia de Dios para poder vivir bien la gracia que Dios nos regala. La gracia que tu papá Dios nos regala a cada uno de nosotros. Porque tenemos tantas cualidades y somos chicos dinámicos y buenos, pero tenemos que descubrir para llenarnos de Dios, para llenarnos de la gracia de Dios, así como nuestra Madre, la Virgencita. Queridos niños, vamos a
ver de nuevo. ¿Cuál es el tema, querido Lucas, que nosotros estamos viendo entonces en este día, nuestra catequesis? La Virgen María llena de gracia. La Virgen María llena de gracias. Y vamos a volver enseguida con nuestro programa de catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos de nuevo nosotros aquí juntos en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y aquí con un tema demasiado importante. Lucas, ¿cuál es el tema del día de hoy? La Virgen María llena de gracia. La Virgen María llena de gracia. Eso es lo que nosotros agradecemos a Dios, porque también nos enseña que nosotros podemos estar siempre abiertos a Dios para recibir gracia y más gracia de parte de Dios. Pero para estar llenos de la gracia de Dios, también tenemos que saber escuchar y obedecer a Dios. Y nosotros escuchamos y obedecemos a Dios cuando le escuchamos y le obedecemos a mamá y a papá. Cuando escuchamos lo que Dios nos pide a través de la iglesia, a través de los sacramentos, a través de la misa, a través de la confesión, queridos niños. Pero para eso tenemos que estar atentos y tenemos que ser obedientes a Dios. Muy bien. Vamos a escuchar entonces en este programa del día de hoy cuál es el tema principal que ahora Lucas nos va a transmitir. La Virgen María es la llena de gracia, o sea que está llena de la gracia de Dios. Ella no ha sido dañada por el pecado original. Qué lindo esto, queridos niños, lo que nosotros acabamos de escuchar aquí. La Virgen María no fue dañada por el pecado original. Por eso es que nosotros decimos ese dogma de la iglesia, queridos niños, que nosotros aquí celebramos cada 8 de diciembre de una manera muy especial, recordando de que ella no fue dañada por el pecado original. Quiere decir que ella nació preservada por Dios justamente porque iba a ser y porque es la Madre de Dios, la pura, la inmaculada. De ahí viene entonces el nombre, queridos niños, que nosotros le damos a la Virgencita de Caacupé, la Inmaculada Concepción de María, la Virgencita de Caacupé. Y nosotros celebramos y tenemos en nuestro corazón
ese ardiente deseo también de imitar sus virtudes, queridos niños. Por eso ella es llena de gracia. Dios que le dona todas las gracias para que ella sea la madre de Jesús. Vamos a seguir y estén atentos, queridos niños, lo que significa hoy meditar y entender que nuestra madre, la Virgencita, es llena de gracia. María es saludada con el saludo tradicional "alégrate", aunque su reacción al comienzo no es de alegría, sino de desconcierto. Queridos niños, escucharon esta palabrita que nos dice que María se asustó. ¿Cómo? Alégrate. Pero le aparece el ángel y entonces se asusta. ¿Cómo puede ser esto? Pero, Señor, es tan difícil todo esto. Yo también estoy desconcertada. Esa palabrita un poco difícil, queridos niños, desconcertado significa que nosotros muchas veces no entendemos que Dios nos está pidiendo algo especial que tenemos que hacer. Pero nos cuesta, nos es difícil muchas veces vivir así como Dios nos está pidiendo. Y por eso estamos desconcertados. Entonces, queridos niños, mucha atención. Tenemos que estar nosotros ahora atentos a lo que Dios nos habla continuamente y lo que Dios nos dice a través de papá, nos dice a través de mamá. Nos llama sobre todo a vivir también la plenitud, pero nos cuesta a nosotros. También le costó a María, pero después al final ella va a responder positivamente, de una manera muy linda, a esta propuesta del ángel. ¿Cómo continúa nuestra historia y nuestra catequesis, querido Lucas? Ante la sorpresa, la Virgen María queda desconcertada. Sin embargo, tiene una actitud de plena confianza en Dios. Ahí está, queridos niños. A pesar de estar desconcertada, de estar asustada, no entiende lo que está pasando. ¿Qué me estás diciendo, querido ángel? Yo no estoy entendiendo. Sin embargo, dice ella, igual continúa y dice, se pone en manos del Señor y le pregunta, ¿qué significa este saludo? No estoy entendiendo. Queridos niños, también nosotros cuando hay algunas cosas que no entendemos, que estamos desconcertados, tenemos que ser capaces de preguntar. Tenemos que ser capaces de acercarnos a papá, a mamá, para recibir esta respuesta. Tenemos que entender lo que Dios nos está queriendo decir, queridos niños. Qué lindo que es entonces cuando nosotros entendemos y hacemos este camino, cuando nosotros tenemos mucha confianza primero con Dios, pero sobre todo sabemos que Dios nos habla a través de papito, a través de mamita, y le preguntamos y le decimos, Señor, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? ¿Cómo tengo que vivir? Porque he recibido toda esa gracia, toda esa plenitud que tú me estás regalando, Señor. Vamos a seguir un poquitito más, Lucas, y qué nos dice hoy el Señor en esta catequesis. Esto nos enseña que aunque muchas veces no entendemos los planes de Dios, ellos no nos pueden paralizar ni llenar de temor. Queridos niños, ¿se dan cuenta? Nada nos puede detener, queridos niños. Nada nos puede paralizar. No tenemos que tener miedo, quiere decir eso, queridos niños. A pesar de que estamos desconcertados, a pesar de que por ahí no entendemos al comienzo lo que está sucediendo. Sin embargo, queridos niños, tenemos que ser capaces de abrirnos a la gracia de Jesús. Tenemos que ser capaces de abrirnos a la gracia de Dios. Porque poco a poco el Señor nos va a ir enseñando. Dios nos va a ir mostrando el camino, queridos niños. Jamás, jamás tirar la toalla. Jamás decir yo no puedo. Jamás decir yo no voy a entender. Si nosotros no entendemos al comienzo, queridos niños, lo importante es después abrirnos a esa gracia de Dios. Hasta que Dios nos diga verdaderamente, este es el camino. Dios nos muestre y nos diga, aquí está el camino que yo hoy te quiero regalar. Y así entramos en esa plenitud y plenificación. Es la gracia de Dios. Por eso, Lucas, ¿cuál era el tema del día de hoy? La Virgen María llena de gracia. La Virgen María llena de gracia, es decir, es el modelo para nosotros. Ante cualquier desconcierto podemos entender que Dios nos regala su gracia. Y con esa gracia nosotros podemos entender todo y levantar nuestra cabeza y mirar hacia adelante, queridos niños. Muy bien,
Vamos a volver nosotros enseguida y estén atentos ahí con su cuadernito, con su Biblia, con nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Lucas, ¿cuál es el tema del día de hoy? María llena de gracia. María llena de gracia. Qué lindo. Y eso nosotros también rezamos con el Ave María. ¿Se acuerdan, queridos niños? Llena de gracia. El Señor está contigo, decimos nosotros en el Ave María. Y ahora vamos, queridos niños, a las preguntitas. Quiero que vayan anotando y quiero que sobre todo ustedes vayan aprendiendo. Por eso se llama Aprendiendo con Jesús. ¿Cómo se llama nuestro programa, querido Lucas, queridos niños? Aprendiendo con Jesús. Jesús, ¿se dan cuenta? Tenemos que aprender con Jesús que nos enseña. Y entonces la primera preguntita, anoten y respondan. Lucas y todos los niños, ¿a quién va el ángel Gabriel a anunciarle y hablarle? El ángel Gabriel va a anunciarle la llegada de Jesús a María. Muy bien, se va junto a María. Por eso que María es justamente la llena de gracia, queridos niños. Entonces vamos a repetir, junto a quién se va el ángel Gabriel para anunciarle que será madre de Dios. Junto a María. Muy bien, se va junto a María, pero ahora es una pregunta un poquitito más difícil, pero que ustedes ya saben y me tienen que responder. ¿Cómo? Es decir, ¿cuál es la palabra que el ángel Gabriel utiliza para anunciarle a María que será madre de Dios? El ángel Gabriel saluda a María con la palabra alégrate. Con la palabra alégrate, que será la madre de Dios, pero María ciertamente dijimos en nuestra catequesis que María se desconcierta, es decir, no entiende. ¿Cómo es eso? El ángel que viene y que me dice, alégrate María. ¿Por qué yo me tengo que alegrar? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Es que Dios te ha elegido. Eres Miriam, eres María la elegida de parte de Dios, porque te has comportado bien, porque estás llena de la gracia del Señor. Bueno, queridos niños, querido Lucas, ¿y cuál es la reacción? Anoten eso. ¿Cuál es la reacción de María ante el saludo del ángel Gabriel? María queda desconcertada y un poco asustada. Muy bien. La reacción al comienzo, queridos niños, es de un susto de María. Queda desconcertada. ¿Cómo puede suceder esto? Yo no le conozco a ningún varón, pero entonces se encuentra en esta situación difícil. Entonces, queridos niños, nosotros sabemos que después la Virgen le responde positivamente. Que se haga en mí según tu palabra. ¿Cómo le responde, querido Lucas? Que se haga en mí según tu palabra. Es decir, ella es obediente y ella responde a lo que el Señor le está pidiendo. Muy bien, queridos niños, así entonces nosotros estamos llegando hoy al final de este programa de nuestra catequesis. Vamos a ver de nuevo el tema principal, queridos Lucas, del día de hoy. María es llena de gracia. María es una mujer llena de la gracia de Dios. Y por eso entonces nosotros también tenemos que procurar imitar, porque Dios nos regala su gracia, Dios nos regala su bendición. Y así tenemos que
demostrar que nosotros somos buenos niños, que nosotros somos buenos cristianos, que nosotros participamos siempre de esa gracia que Dios nos regala. Vamos a poner nuestras manos juntitas y justamente vamos a decirle a María con el saludo del ángel que ella es llena de gracia y que también nosotros queremos estar llenos de la gracia de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así entonces, queridos niños, nos vamos despidiendo en este día de nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos despedimos de todos ustedes y volvemos próximamente con Aprendiendo con Jesús.